El sábado es un regalo de Dios. En el principio, sus manos dieron forma a la existencia. Hizo al barro andar, dio vida y un nombre al ser creado. Terminado su acto creador, estableció un día para que el hombre y él pudieran conocerse más, el sábado. Este día es un oasis en el tiempo. Fue el primer templo en la eternidad. Sus horas son bálsamo para el cansado, un alivio a los trabajados. Su mandato es perpetuo y su ley nos lo recuerda. Cada sábado en la tierra es uno menos hacia el cielo. El sábado nos recuerda a nuestro Creador y su tiempo comienza a la puesta de sol del viernes. Y Jehová Dios bendijo este día, lo reposó y lo santificó. Un sábado más que llegó y siento la paz del Señor muy dentro de mí, muy dentro de mi corazón. Anhelo que puedas sentir la mano de Dios sobre ti. Te deseo yo un sábado feliz. Un sábado feliz, un sábado feliz, un sábado feliz. Feliz sábado. Feliz sábado, mis queridos amigos y hermanos que sintonizan AIR Canal. Estamos felices porque el Señor nos permite entrar en sus horas sagradas, en ese espacio de tiempo que Él preparó para ustedes y para mí desde el principio del mundo, en donde quería encontrarse con los seres creados y vivir una experiencia única, el conocerse mutuamente, el estudiar el milagro de la naturaleza y también el poder de Dios. En este momento le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que el Señor buen Padre Celestial pueda hacer sobre cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Oremos. Grande y bondadoso Padre Celestial, en este momento venimos un grupo de tus hijos a adorar y glorificar tu divino nombre. Estamos recibiendo el Santo Sábado. Y Señor mi Dios, queremos que tú nos acompañes el resto de este día santo. Que podamos hacer, Señor mi Dios, tu voluntad siempre. Que nuestros pensamientos y nuestras acciones, oh Señor, siempre estén dirigidas hacia ti. Guárdanos del peligro y del mal, oh Señor, y perdona nuestros pecados. Y permite, oh Señor, que esta adoración pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, oh Señor, para poder aprender y comprender la palabra que tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay una verdad y un principio importante que encontramos en el libro de Salmo, capítulo 24, versos 1 y 2. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dice que nuestro mundo es de nuestro buen Dios, y no solo el mundo, sino los que en él habitan, tú y yo. Qué principio más hermoso de mayordomía. En este día especial vamos a reconocer cómo nuestro buen Dios siempre está pendiente de nosotros y cuál es nuestra misión aquí en la tierra. Te invitamos a escuchar un hermoso especial y luego tendremos un hermoso himno para recibir el día sábado. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda
tormenta que Dios no pueda calmar. No hay herida que Él no pueda sanar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que Él te puede cargar. Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, yo sé, mi hermana, que Él te puede cargar. Oh, ven,
preguntado desde cuándo el hombre tiene responsabilidades con la tierra y su entorno? Vamos a leer para ustedes lo que nos dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, verso 27 y 28. Génesis 1, 27 y 28 dice así: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos dejó como sus mayordomos, aquellos que están al cuidado de la naturaleza, de los animales, y es un privilegio servir a Dios de esta forma. En el libro de Mateo, capítulo 6, verso del 25 en adelante, Dios nos da un consejo y dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta a todas. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Dios nos dejó con una responsabilidad en la tierra, ser su mayordomo, y nos colocó especiales tesoros en nuestras manos. También nos dice que por qué debemos afanarnos si Él siempre va a estar al cuidado de nosotros, tal cual lo está de los animales. En este día especial vamos a comprender mucho más acerca de la mayordomía: tiempo, tesoros, talento. Dios nos ha dado todo eso en nuestras manos y quiere que hagamos algo importante para su causa. Así que presten atención al sermón de esta noche. Pero muy buenas noches, hermanos. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta programación especial titulada Prueba con Jesús, donde vamos a disfrutar de temas muy importantes, y queremos enviar un saludo especial a todas esas personas que nos están sintonizando a través de la radio y también a través del Facebook y las diferentes plataformas disponibles. Gracias por estar con nosotros, hermanos, y esperamos que esta semana pueda ser de mucha bendición para sus vidas. Así que le enviamos un cordial saludo. Para comenzar este tema, me gustaría comentarte una historia de una persona, una mujer, que estaba entrando a la iglesia porque quería entregar su vida a Dios. Había asistido a algunas actividades de la iglesia, había recibido también algunos estudios de la Biblia y estaba muy interesada en poder entregar su vida a Dios. Pero un día, una persona de la iglesia pues le dijo a esta mujer que en la iglesia se invitaba a las personas a devolverle a Dios el 10% de sus ingresos. Esto inmediatamente llenó de preocupación a aquella dama, que por supuesto era una mujer preparada y por supuesto también tenía un trabajo y un salario fijo, y esto preocupó mucho a esta mujer. Así que para salir de su duda, habló con el primer anciano y le dijo: hermano, quiero hablar algo muy importante con usted. Y el hermano le dice: a ver, hermana, dígame, ¿en qué le puedo servir? Y entonces aquella mujer le dice: mire, yo he venido a la iglesia varias veces, he recibido estudio, me parece excelente la manera como ustedes presentan la Biblia, pero hay una duda que ha surgido en mi mente y me gustaría poder comunicársela. Y entonces en ese momento la mujer pues le presenta la duda. Precisamente aquella duda era que la mujer pues necesitaba una explicación de este tema. Así que la mujer viene y le dice al anciano, primer anciano de iglesia, le dice: mire, la duda que yo tengo es que una persona de la iglesia me comunicó que en la iglesia se invita a las personas a dar el 10% de sus ingresos. Y además de eso también dar una parte de ofrenda. Dígame usted si esto es real. Ustedes me están diciendo a mí que yo tengo que sacar el 10% de mi salario para presentarlo a Dios como un diezmo y además de eso la ofrenda. En ese momento, amigos, el anciano sabía que estaba ante una pregunta, digamos, difícil, y pensó por un momento la respuesta. Elevó su pensamiento a Dios para pedir sabiduría y en ese momento la mira y le dice: hermana, me parece que le han dado una información no muy correcta, no muy exacta. En ese momento la mujer se sintió contenta porque pensó que lo que le iba a decir el anciano iba a aliviar o iba a disminuir su compromiso y su sacrificio hacia Dios. Entonces el hombre, el anciano, le dice: mire, hermana, creo que le informaron mal. Aquí en la iglesia no animamos a las personas a dar el 10% de su vida. Aquí en la iglesia animamos a las personas a dar el 100% de su vida a Dios. Entregarse completamente a Dios
entregar su tiempo, entregar su cuerpo, también por supuesto la administración de su dinero. En otras palabras, hermanas, aquí en la iglesia necesitamos el compromiso total de las personas. La mujer se sorprende en ese momento por la respuesta del anciano de iglesia, pero rápidamente entendió el mensaje que él estaba dando. Dios no quiere porciones simplemente de nosotros, porciones de nuestra vida. Dios quiere la totalidad de nuestro corazón y de esa manera poder administrar nuestra vida. Ahora, apreciados hermanos, tenemos en esta noche un tema muy especial. Como iglesia somos constantemente cuestionados. Hoy en día las personas quieren saber cuál es nuestra posición en diferentes temas controversiales. Y ¿saben algo, apreciados amigos? Cuando hablamos de dinero, las personas gastan su dinero de diferentes maneras. En autos, en celulares, en tecnología de último momento, en viajes también, en todo tipo de cosas. Y las personas no cuestionan la manera como la gente gasta su dinero. Pero cuando hay una persona que tiene fe en Dios, que confía en Dios y lleva sus diezmos y ofrendas a la iglesia, inmediatamente hay muchas personas que empiezan a hacer preguntas y a cuestionar. ¿Qué tiene que ver Dios con el dinero?, preguntan algunos. Hace algunos días una persona famosa de aquí de Panamá escribió en su Instagram: ¿qué tiene que ver Dios con el dinero? Y allí todos sus seguidores empezaron a comentar diciendo: lo importante es la fe, lo importante es tu sinceridad para con Dios. Eso era lo que decían. Y eso es lo que queremos estudiar en esta noche. ¿Qué relación existe en la Biblia entre el dinero y Dios? Y especialmente, ¿qué es lo que enseña la Biblia específicamente acerca de los diezmos y las ofrendas? Vamos entonces a analizar algo muy importante. Encontramos en la palabra de Dios, apreciados hermanos, que en la palabra de Dios también encontramos varias alusiones al dinero. Pero tempranamente en el registro bíblico, en el libro de Génesis específicamente, encontramos que Dios demanda ofrendas de las personas. Y allí tenemos ese caso tan conocido que es el de Caín y Abel. Dos personas que llevaron su ofrenda a Dios. Así que desde este momento ya vemos que dos personas llevan ofrendas a Dios desde muy temprano en la historia de la humanidad. Pero el primer registro que encontramos en la Biblia acerca de una persona dando su diezmo a Dios es precisamente con el patriarca Abraham. Allí en el capítulo 14 del libro de Génesis encontramos una historia interesante de Abraham. Dice la Biblia que Abraham fue a hacer guerra contra un pueblo que se había llevado cautivo a su sobrino Lot y también algunas personas de Sodoma y Gomorra. Por la gracia de Dios, Dios le dio la victoria a Abraham. Y cuando Abraham regresa de aquella batalla, sale un rey llamado Melquisedec a recibirlo. Pero Melquisedec, dice la Biblia, que no solamente era rey, sino que también era sacerdote del Dios Altísimo. Así que Melquisedec recibe a Abraham y le da una bendición y le dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y en ese momento, cuando Abraham recibe esa bendición de parte de Melquisedec, dice la Biblia que Abraham le dio los diezmos de todo aquel botín de guerra. Así que encontramos en este momento, hermanos, la primera referencia de la Biblia acerca de una persona llevando los diezmos a Dios. Ahora, a través de esta historia, hermanos, tenemos algunas lecciones importantes que podemos aprender a través de ella. En primer lugar, podemos aprender que el acto de diezmar es un acto que uno realiza con una persona específica o con la persona que Dios ha autorizado. Noten que la Biblia afirma que el diezmo debe darse de una manera correcta, debe darse a la persona indicada. Y la Biblia afirma que Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo. Por lo tanto, Abraham entendía que el diezmo, apreciado amigo, no se le da a cualquier persona, sino que se le da a la persona que Dios ha autorizado para esta tarea. La segunda lección que encontramos en este episodio es precisamente que Abraham en ese momento, igualmente Melquisedec, reconocieron que Dios era el creador de los cielos y de la tierra.
Posteriormente a este reconocimiento, encontramos entonces a Abraham entregando precisamente los diezmos a Melquisedec. En otras palabras, apreciado hermano, cuando tú diezmas, estás reconociendo que Dios es el creador y por lo tanto el dueño y señor de todo cuanto existe. Así que tenemos esta primera historia de la Biblia, la primera vez que aparece esta palabra de diezmo en la palabra de Dios. Vamos ahora a una segunda ocasión, un segundo evento. Tenemos ahora al patriarca Jacob. La palabra de Dios afirma, apreciado amigo, que Jacob en ese momento cometió un terrible pecado. Engañó a su familia y pecó contra Dios. Tuvo que salir de su casa huyendo de la ira de su hermano, sintiéndose sin esperanza, sintiéndose perdido espiritualmente. Y allí en el desierto, en ese momento, le sobreviene la noche. Y Dios se le aparece a Jacob a través de un sueño. Cuando Jacob termina aquel sueño, Jacob se da cuenta que Dios no le ha abandonado. Jacob se da cuenta que Dios está en su vida y que Dios lo va a bendecir. Y en ese momento Jacob hace un voto delante de Dios. Miren ustedes en qué consistía este voto que hizo Jacob. En primer lugar, Jacob dijo lo siguiente: si tú me bendices, si tú me das pan para comer, ropa para vestir, si tú guías mi camino, le dijo Jacob, Jehová será mi Dios. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 28. Jacob le dice, tú serás mi Dios si tú me bendices. Y la segunda parte de este pacto, apreciado amigo, es que Jacob prometió que si recibía bendición de Dios en su viaje, él apartaría el diezmo para Dios. O sea, amigo, tenemos aquí entonces dos enseñanzas también muy, pero muy importantes. En primer lugar, encontramos que Jacob tiene un encuentro con Dios. En otras palabras, una persona que diezma es una persona que tiene que haber tenido un encuentro personal con Dios. En ese momento Jacob empieza a adorar a Dios, ¿ok? Y luego de eso, entonces promete que si Dios le bendice, entonces él le dará el diezmo de todo lo que tenga. En otras palabras, apreciado amigo, tú y yo no diezmamos para que Dios nos bendiga. Tú y yo diezmamos porque ya Dios nos ha bendecido en el pasado. ¿Me entiendes esta parte? No estamos diezmando para que Dios nos dé una bendición, sino que es el resultado natural de la bendición de Dios para tu vida. Así que tenemos esta lección sumamente importante a través de la historia de Jacob. Ahora, vamos a ver algo muy interesante, apreciados hermanos, porque hay un texto de la Biblia que la mayoría de nosotros conoce muy, pero muy bien. Y estamos hablando de Malaquías capítulo 3, versículo 10, donde encontramos prácticamente el texto donde nos habla más claramente acerca del diezmo y la ofrenda. Y estamos hablando de Malaquías 3:10. Les invito allí donde están, vamos a decir este texto que es muy conocido por todos nosotros. Y dice así: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y si no, yo os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oh, apreciado hermano, este es el texto más claro que encontramos en la Biblia acerca del acto de diezmar. Y en esta noche vamos entonces al centro de este tema. Vamos ahora a ver 5 principios, 5 lecciones importantes que encontramos en Malaquías capítulo 3, el versículo 10. 5 lecciones que nos van a enseñar de qué manera nosotros podemos ser mejores adoradores con nuestro diezmo y nuestra ofrenda. En primer lugar, el primer principio que queremos ver en esta noche es que el diezmo es una cuestión que ya tiene un uso determinado por Dios. El diezmo ya tiene un objetivo definido, ¿ok? Y en ese momento tenemos una frase que nos gustaría enfatizar. El texto dice al alfolí. En otras palabras, ya Dios ha definido claramente cuál es el lugar donde debe ser llevado el diezmo. Ya Dios ha definido claramente cuál es la utilización que se le da también al diezmo. Apreciados hermanos, vivimos en un tiempo donde muchas veces las personas se olvidan de Dios
Y muchas veces tenemos confusiones en nuestra mente. Y cuando las personas de afuera nos preguntan qué es lo que significa el diezmo o por qué diezmamos, a veces no tenemos respuesta. Quiero comentarte una experiencia personal. Cuando yo estaba recién entrando a la iglesia, tenía unos 12 años de edad, habían algunos temas los cuales estaban un poco confusos en mi mente. Y el tema del diezmo y la ofrenda era uno de esos temas. En mi mente yo pensaba que el diezmo y la ofrenda prácticamente eran casi lo mismo. Y mira lo que ocurría en mi mente, que tal vez este es alguno de los problemas que alguno de ustedes puede tener. Miren lo que yo hacía. En mi mente yo decía, bueno, yo tengo algo en el bolsillo, yo lo llevo el sábado a la iglesia. En otras palabras, no tenía algo definido para darle a Dios. Prácticamente era lo que me sobraba en la semana, eso era lo que yo llevaba. Otra cosa que hacía, muchas veces durante la semana ayudaba a una persona necesitada, o incluso compraba un himnario, compraba una cartilla, y de alguna manera yo pensaba que cuando hacía esto, ya estaba cumpliendo mi deber para con Dios. Por lo tanto, el sábado, si ya había dado una ofrenda a alguien necesitado en la semana, el sábado no llevaba, digamos, ofrenda a la iglesia. Y todas estas cosas me acompañaron al inicio, hasta que el Señor me fue guiando y pude entender en la Biblia que el diezmo es una cosa muy especial para Dios. El diezmo Dios lo ha separado según el libro de Levítico. Dios lo ha consagrado de manera especial para un uso santo, porque Dios lo ha separado y también ha definido para qué debemos utilizarlo. El libro de Números capítulo 18 nos afirma que el diezmo es utilizado en el Antiguo Testamento para sostener el ministerio de los levitas. En otras palabras, los levitas no recibieron herencia cuando se repartió la tierra. La herencia de los levitas era precisamente el diezmo de las demás tribus de Israel. De esa manera Dios se aseguró de poder sostener el ministerio del santuario y tener a un grupo de personas para poder ministrar al pueblo de Dios. De esa manera Dios estableció claramente en el Antiguo Testamento para qué debía ser utilizado el diezmo. Pero es interesante, hermano, que en el Nuevo Testamento Pablo retoma esta idea también. En 1 Corintios capítulo 9 encontramos que Pablo retoma esta idea del diezmo y Pablo dice lo siguiente: aquel que predica el evangelio, que viva del evangelio. ¿Ok? Así que Pablo establece este método como la manera como la iglesia de Dios iba a ser sostenida en las futuras generaciones. A través del diezmo podía ser sostenido el ministerio para que personas que dedican su vida a tiempo completo pudieran continuar predicando la palabra del Señor. Así que tenemos el primer principio, apreciados hermanos, y el primer principio entonces lo tenemos y dice que el diezmo tiene un uso definido. Vamos entonces al segundo principio de esta noche. Para diezmar, pon mucho cuidado, para diezmar es necesario que cuando tú diezmas, practiques la honradez. O sea que Dios ha permitido este principio del diezmo para probar nuestra honradez. Y allí tenemos una frase que queremos destacar en este principio. La Biblia dice, traed todos los diezmos. Me llama la atención esta frase y me gusta cómo lo traducen algunas versiones. Algunas versiones dicen, traed íntegramente todos los diezmos. En otras palabras, para devolver los diezmos a Dios, necesitamos, apreciado hermano, practicar la honradez. ¿Quién puede saber realmente si yo estoy siendo honrado con Dios? ¿Quién puede saber si realmente yo estoy llevando a la iglesia, al templo, todos los diezmos que debo llevar? ¿Quién puede decir realmente si el diezmo que yo entrego realmente es el diezmo y no el 5% o el 8%? ¿Quién puede decir esto realmente? Podemos engañar a la familia, podemos engañar a la iglesia, podemos engañar al pastor, pero apreciado amigo, a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Y ¿saben algo? Encontramos en la Biblia una experiencia donde una pareja pensó que podía engañar a Dios. Estamos hablando de Ananías y Zafira. Esta pareja pensó que podía vender una propiedad y quedarse con una parte y llevar una ofrenda incompleta al templo.
La historia dice que esta pareja murió como resultado de este pecado. Apreciados amigos, y en ese momento dice la Biblia que la iglesia de Dios temió cuando vio aquello que ocurrió con Ananías y Zafira. ¿Será que en este tiempo tiene que morir alguien para que nosotros honremos a Dios y seamos íntegros delante de Dios? Ojalá que no, apreciado amigo. Así que este es el segundo principio. El diezmo requiere honradez, honradez de cada uno de nosotros. Dios está probando la fidelidad de las personas, no simplemente en público, sino en lo íntimo de su alma. Allí cuando nadie lo ve, allí cuando nadie sabe lo que haces, tú necesitas practicar la integridad delante de Dios. Si en algún momento tal vez no le diste a Dios lo que le pertenecía, es el momento de hacerlo. Es el momento de probar con Jesús y ser fiel a Dios. Es el momento de poder hacer cuentas con Dios, analizar tu vida y darte cuenta si realmente estás llevando todos los diezmos al templo de Dios. Vamos ahora con el tercer principio de esta noche en este tema. El tercer principio dice que el diezmo debe ser un asunto regular y también constante, ya que esta palabra, esta frase es muy interesante. Dice, haya alimento en mi casa. En otras palabras, Dios está diciendo, si ustedes llevan el diezmo al alfolí de manera constante, de la misma manera, constantemente, habrá alimento en mi casa. Saben, hermanos, el alimento es algo que es perecedero, algo que constantemente tenemos que reponer. ¿Cuánto tiempo usted puede demorar sin ir al supermercado para comprar? Máximo 15 días. ¿Por qué? Porque el alimento debe ser puesto sobre la mesa de manera constante. No podemos comer todo al mismo tiempo y no podemos comer con demasiado tiempo entre comidas, ¿ok? ¿Se imaginan ustedes que la oración de Jesús, en lugar de decir, danos el pan nuestro de cada día, dijera, danos el pan nuestro de cada mes, el pan nuestro de cada 3 meses? No sé si me entienden el punto que estoy tratando de hacer. Es decir, el alimento físico es algo que debe ser constante, ¿ok? De la misma manera, nuestra fidelidad a Dios debe ser constante, porque de otra manera entonces el pan espiritual en la casa de Dios no va a ser de manera constante. Apreciados hermanos, quizás estamos hablando en esta noche para alguna persona que no acostumbra a diezmar de manera sistemática. Tal vez una vez al mes, una vez cada 3 meses, cuando el Espíritu Santo te toca de manera especial, tú decides ser fiel a Dios. Pero apreciado amigo, la palabra de Dios nos invita a ser constantes en nuestra fidelidad a Dios. ¿Te imaginas que Dios también fuera como nosotros? ¿Te imaginas que Dios no fuera constante en sus bendiciones a nuestra vida? ¿Te imaginas que un día te levantaras y el sol no saliera para ti? Dios es fiel todo el tiempo, dice una frase. De la misma manera, nosotros tenemos que ser fieles constantemente para que de esa manera la obra de Dios pueda seguir adelante. Así que tenemos en este momento el cuarto principio. Y vamos ahora al quinto principio de esta noche. Vamos ahora entonces a ver el principio que dice, el diezmo siempre es requerido por Dios. Algunas personas tal vez piensan que el diezmo es algo que nosotros podemos dar en un momento y cuando viene la crisis entonces dejamos de darlo. Algunas personas creen que la fidelidad a Dios es condicional. ¿Y saben algo interesante, apreciados amigos? En el libro de Malaquías, que es el libro que estamos analizando, precisamente en aquel tiempo había una situación en el pueblo de Dios bastante complicada. Muchas personas estaban en necesidad. La vida espiritual del pueblo había decaído. Incluso los líderes, los sacerdotes, estaban haciendo cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Pero precisamente en ese momento de crisis, de dificultad, Dios se levanta ante el pueblo y les dice, traed todos los diezmos al alfolí. En otras palabras, apreciado hermano, la fidelidad a Dios debe ser algo permanente. No hay excusas para no ser fiel a Dios. Algunas personas dicen, pero es que si yo estoy en la crisis, tal vez no me va a alcanzar el dinero. Dios te dice, confía en mí, pruébame, prueba a Jesús.
Él puede hacer milagros en tu vida, pero tienes que tener la fe para confiar en Dios y para obedecer su palabra a pesar de las circunstancias que hay. ¿Saben algo, apreciados hermanos? Muchas personas dicen lo siguiente: yo no voy a devolver mis diezmos a Dios porque no estoy de acuerdo en la manera como se está administrando la obra de Dios. Hay personas que se pelean con algún hermano de iglesia, con alguna persona de la iglesia y retienen lo que le pertenece a Dios. Hay personas que dicen: yo no estoy de acuerdo cómo se están realizando los cultos en la iglesia, y dejan de ser fieles a Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Pues la Biblia nos afirma que a pesar de la situación que había en el tiempo de Malaquías, Dios le da la orden al pueblo para que sea fiel a Dios a pesar de ello. No hay circunstancia válida que nos permita ser infieles a nuestro Dios. En este momento me gustaría leer para ustedes una cita que encontramos en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, el capítulo 19 y la página 91. Dice de la siguiente manera: algunos no han estado satisfechos y han dicho: no pagaré más mi diezmo, porque no tengo confianza en la forma como se manejan las cosas en el corazón de la obra. Y sigue diciendo: pero ¿robaréis a Dios porque pensáis que el manejo de la obra no es el correcto? Escuchen: presentad vuestras quejas en forma clara y abierta, con el espíritu debido, a las personas debidas. Pedid que las cosas sean ajustadas y puestas en orden, pero no retengáis lo que corresponde a la obra de Dios, demostrando así que sois infieles porque otros no están obrando correctamente. Apreciados hermanos, Dios nos anima a ser fieles en todo momento. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta a Dios por la fidelidad que haya demostrado en cada una de las áreas de la vida. Apreciados hermanos, Dios nos anima a ser fieles a pesar de las circunstancias. No hay circunstancia que nos autorice o nos justifique para no ser fieles a Dios. Quizás estamos hablando en esta noche para alguna persona que ahora con esta crisis, tal vez los recursos se han reducido, tal vez el salario no te lo están dando completo y te preguntas si puedes ser fiel a Dios o no. Quiero decirte que puedes ser fiel a Dios. Prueba con Jesús, confía en Dios, no tengas temor. Dale a Dios la oportunidad de demostrarte que Él sigue teniendo poder para hacer milagros hoy en día. Y esto nos lleva precisamente al último principio de esta noche. El principio que encontramos en Malaquías capítulo 3, versículo 10. El último principio, apreciado amigo, es que cuando Dios dice que traigamos el diezmo, no solamente nos está probando a nosotros, sino que Dios mismo se está poniendo a prueba ante nosotros. Me gusta lo que Dios dice, probadme ahora en esto. Apreciados amigos, Dios ha comprometido su palabra, su honor en cumplir esta promesa. Y esta promesa se cumple siempre y cuando tú tengas el valor, la fe para probar a Jesús, para creer en Dios y creer en sus promesas. Ese es el principio que estamos estudiando a través de este texto. Apreciados hermanos, la pregunta es: ¿quién quiere creer la palabra de Dios? ¿Quién quiere decir: yo voy a confiar en Jesús? Yo voy a ser fiel a Dios porque creo que también Dios será fiel conmigo. Quiero terminar en esta noche comentándote una historia que encontramos en la palabra de Dios. Esta historia la encontramos en el libro de Primero de Reyes, capítulo 17. El profeta Elías, Dios lo había levantado para poder realizar una obra de reforma en el pueblo de Israel. Por la palabra de Elías, el pueblo iba a estar sin lluvia durante 3 años. ¿Se imaginan ustedes, apreciados hermanos, una crisis como esa? 3 años sin lluvia. Las personas desempleadas, las personas sin tener que comer, las personas pasando una crisis terrible. Pero en ese momento Dios envía a Elías a una viuda en la región de Sarepta. Y cuando Elías llega donde la viuda le dice: te ruego que me des agua. Y te ruego también que me des un bocado de pan.
Y aquella viuda, sabiendo su condición y la necesidad que tenía, le dice: vive Dios, que no tengo pan para darte. Vive Dios en ese momento, que no tengo que ofrecerte. Lo único que tengo para comer es un poco de harina y un poco de aceite. Y ahora iba a preparar esta comida para comerla con mi hijo y dejarnos morir. Y mire lo que le dice en ese momento el siervo de Dios a aquella viuda. Le dice: confía en mí, confía en Dios, porque si tú crees en Dios, Dios te va a bendecir. La vasija no se va a terminar, la harina no se va a terminar, el aceite no se va a acabar. Dios lo ha prometido. Y saben una cosa, la viuda le creyó a la palabra de Elías. La viuda creyó que Dios la iba a sostener a pesar de la crisis y decidió poner a Dios en primer lugar. Me llama la atención, apreciado amigo, que Jesús habla sobre esta misma historia y Jesús dice lo siguiente: en Israel habían muchas viudas, en el pueblo de Dios habían muchas viudas necesitadas, pero el profeta Elías no fue enviado a ninguna de ellas. Fue enviada a una mujer en una región pagana para que probara Dios la fe de esta mujer. ¿Sabes una cosa, apreciado amigo? En la iglesia hay muchas personas. En el mundo hay muchas personas. Hay personas que hablan bonito, que hablan de la Biblia, que incluso tienen liderazgo en la iglesia. Pero los milagros de Dios no se van a realizar en estas personas, sino en aquellas que están dispuestas a creer en la palabra de Dios. Aquellas que están dispuestas a probar a Dios poniéndolo en primer lugar. La pregunta es, apreciado amigo que nos estás escuchando, ¿qué tipo de persona tú quieres ser? ¿Quieres ser la persona que crea la palabra de Dios o quieres ser la persona que simplemente conozca de la palabra de Dios? En esta noche quiero hacerte una invitación especial. Y la invitación es a que pruebes con Jesús. Esa es la invitación. Pon a Dios en primer lugar. Dale la oportunidad a Dios de demostrarte los milagros que puedes hacer Dios en tu vida. Pero si tú no le das la oportunidad a Dios, entonces te estás perdiendo las bendiciones de Dios. Querido y apreciado hermano, en esta noche el Señor nos anima a que seamos fieles a Él. Dios está buscando en este tiempo personas que sean fieles a pesar de la crisis. Dios está buscando en este tiempo personas que no simplemente se conformen con darle una parte a Dios, sino que se entreguen completamente a Cristo Jesús. ¿Dónde están los cristianos que estaban dispuestos a dejar todo por Dios? ¿Dónde están los cristianos que estaban dispuestos a dejar la barca llena de peces por seguir a Jesús? Ese es el tipo de cristiano que yo quiero ser. Ese es el cristiano que debemos ser para poder de esa manera ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. En este momento quiero invitarte a hacer algo. Estamos transmitiendo porque debido a la crisis no podemos reunirnos. Pero de alguna manera tú tienes que demostrar que tú crees la palabra de Dios y que tú quieres probar con Jesús. Quiero invitarte a que allí en los comentarios de esta transmisión tú puedas escribir allí en los comentarios y decir: mi todo para Dios. Y de esa manera demostrarle a Dios, responder al llamado de Dios, diciéndole: Señor, mi todo te pertenece. No simplemente una parte, sino completamente. Escribe ahí en los comentarios y pon: mi todo para Dios, para que de esa manera tú puedas demostrar que tú deseas entregar completamente tu vida a Cristo Jesús. Si estás tal vez escuchando a través de la radio, dile a la persona que está al lado: yo le pertenezco a Dios, yo me entrego por completo a Dios. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga en esta noche. Quiero hacer una oración especial por esa persona que está respondiendo en su corazón al llamado de Dios. Para que Dios nos ayude a ser fieles, para que Dios nos ayude a confiar en su santa palabra. Vamos en este momento a orar para pedir la bendición de Dios. Querido y amante Padre que moras en los cielos, oh Señor, nosotros queremos escuchar tu palabra. Queremos creerla firmemente en nuestro corazón. Oh Señor, aumenta nuestra fe, para que en medio de la crisis nuestra fe se mantenga firme, oh Padre. Para que en medio de la crisis, Señor, podamos mantenernos fieles a ti.
Oro por esa persona que tal vez no ha practicado en su vida ese principio tan importante del diezmar y el ofrendar. Oro, Señor, para que tú toques ese corazón, para que tú lo transformes y esa persona pueda entregarse por completo a Jesús. Oro por esa persona que tal vez en algún momento no ha sido del todo fiel a Dios, que quizás ha llevado un diezmo incompleto a la presencia de Dios, para que esa persona, Señor, reciba el perdón de sus pecados y de aquí en adelante esa persona pueda vivir en integridad delante de tu presencia. Gracias, oh Señor, por estar con nosotros en esta noche. Gracias por tu santa palabra. Permite que la podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios nos ama mucho. La mayordomía es un compromiso, pero también es una bendición darle a nuestro buen Dios lo que a Él pertenece. En el libro de Ageo capítulo 2 versículo 8 encontramos lo siguiente: Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El libro de Malaquías capítulo 3 verso 10 nos dice: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Quieres bendición? El Señor ya te la dio y está en tus manos servirle de la mejor manera. Te recomendamos suscribirte a nuestro canal para que te puedan llegar las notificaciones de nuestros próximos programas, y a su vez te invitamos para que el día de mañana a las 9:15 hora de Panamá nos puedas acompañar en nuestro culto de adoración a nuestro buen Dios. Quédate con nosotros y en la compañía del Señor. Que pases un feliz sábado. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y